suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras las monedas para siempre, y quién sabe, tal vez tengas un tesoro escondido sin darte cuenta. Imagina esto, estás revisando monedas viejas, quizás en un cajón olvidado, una caja heredada o incluso el cambio que recibiste hace años, y de repente encuentras una pieza que parece común, algo que millones de personas han tenido en sus manos. No brilla más que las demás, no parece extraordinaria, pero lo que no sabes es que algunas de estas monedas esconden historias, errores y secretos que las convierten en objetos extremadamente valiosos. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas monedas que ha capturado la atención de coleccionistas experimentados y hombres que, como tú, valoran la historia, la rareza y la posibilidad real de encontrar algo que otros pasaron por alto. No se trata solo de metal, se trata de tiempo, de historia y de oportunidad. Estamos hablando de una moneda emitida en una época donde el mundo estaba cambiando rápidamente, finales de los años 80. Una era sin Internet como lo conocemos hoy, donde la información no viajaba rápido y los pequeños detalles podían pasar desapercibidos durante décadas. Esa es precisamente la razón por la que algunas monedas de ese periodo hoy son consideradas auténticos tesoros. A simple vista, esta moneda parece una más dentro de millones. Fue diseñada para circular, para ser usada, gastada, olvidada. Pero en algunos casos muy específicos, pequeños detalles en su fabricación la transformaron en algo completamente distinto. Esos detalles son los que separan una moneda común de una pieza que puede cambiar vidas. Muchos hombres entre los 35 y 65 años recuerdan haber usado estas monedas sin pensar demasiado en ellas. Tal vez estabas trabajando, formando una familia, construyendo tu vida, y mientras tanto, estas monedas pasaban de mano en mano sin que nadie imaginara su verdadero potencial. Lo interesante aquí no es solo la moneda en sí, sino cómo ciertos factores influyen en su valor. No estamos hablando simplemente de antigüedad. Hay monedas más antiguas que valen mucho menos. Aquí hablamos de precisión, de errores de acuñación, de conservación y de algo que los expertos llaman condición casi perfecta. Piensa en esto, durante el proceso de fabricación, miles de monedas se producen cada hora. Pero en ese proceso industrial, a veces ocurren pequeñas variaciones. Un detalle en la impresión, una alineación imperfecta, una presión diferente en el troquel, cosas que el ojo común no nota, pero que los coleccionistas buscan obsesivamente. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no todas las monedas de ese año son especiales. De hecho, la gran mayoría no lo son. Pero unas pocas, extremadamente pocas, poseen características únicas que las convierten en piezas deseadas en subastas privadas, colecciones exclusivas y círculos donde el dinero y la historia se cruzan. Ahora bien, hay algo aún más intrigante. Muchas de estas monedas no fueron descubiertas inmediatamente. Algunas aparecieron años después, en colecciones olvidadas. Otras fueron encontradas por personas comunes que simplemente decidieron mirar más de cerca. Eso plantea una pregunta poderosa. ¿Cuántas monedas valiosas siguen ahí fuera, esperando ser descubiertas? Y aquí es donde debes prestar mucha atención. Porque esta moneda en particular tiene ciertos elementos que, si sabes identificarlos, podrían indicarte que estás frente a algo extraordinario. No es solo mirar, es observar. No es solo tenerla, es entenderla. Hay detalles en el relieve, en los bordes, en la textura, en la nitidez de la imagen, incluso en el peso y el sonido al caer sobre una superficie. Todo cuenta. Todo suma. Muchos coleccionistas experimentados pasan años desarrollando el ojo necesario para detectar estas diferencias. Pero tú, hoy, estás comenzando a entender lo que realmente importa. Y lo más sorprendente es que esta moneda no pertenece a una época lejana o inalcanzable. No estamos hablando de siglos atrás. Estamos hablando de algo relativamente moderno,
Algo que pudo haber estado en tu bolsillo, en tu casa, o incluso en tus manos en algún momento. Eso es lo que la hace tan fascinante, y tan peligrosa para quienes no prestan atención. Porque mientras algunos ven solo una moneda más, otros ven una oportunidad. Y cuando hablamos de oportunidades como esta, no se trata de suerte, se trata de conocimiento. Perfecto, entonces presta aún más atención, porque ahora entramos en el corazón de lo que realmente separa a una moneda común de una pieza extraordinaria. Imagina que tienes esta moneda frente a ti. La sostienes entre tus dedos, la giras lentamente bajo la luz, y empiezas a notar algo diferente. No es algo evidente al principio. De hecho, la mayoría de las personas no lo vería jamás. Pero tú ya no estás mirando como la mayoría. Uno de los primeros aspectos que debes observar es la nitidez del diseño. En las monedas comunes, los detalles suelen verse ligeramente suavizados debido al desgaste o a la producción masiva. Pero en ciertos ejemplares especiales, cada línea, cada curva, cada pequeño detalle parece más definido, casi como si la moneda hubiera sido creada con un nivel de precisión superior. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que una moneda brillante automáticamente es valiosa. No. El brillo puede engañar. Una moneda puede lucir bien y aún así no tener ningún valor especial. Lo que realmente importa es la combinación entre condición, rareza y características únicas. Ahora bien, hablemos de algo que muy pocos conocen pero que cambia completamente el juego: los errores de acuñación. Durante el proceso de fabricación, las monedas se crean mediante troqueles que presionan el diseño sobre el metal. Pero cuando algo falla en ese proceso, aunque sea por una fracción de segundo, puede generarse una variación. Y esas variaciones son oro puro para los coleccionistas. Algunas monedas presentan ligeros desplazamientos en el diseño. Otras tienen duplicaciones casi invisibles a simple vista. Incluso existen casos donde ciertos elementos aparecen más marcados o con una profundidad distinta. Pero aquí viene lo interesante: no todos los errores aumentan el valor. Solo aquellos que son raros, consistentes y verificables son los que realmente importan. Es decir, no basta con que algo parezca raro. Debe haber una razón detrás, un patrón reconocido por expertos. Y es ahí donde muchos hombres cometen un error crítico: descartan monedas sin analizarlas correctamente. Tal vez alguna vez viste una moneda que parecía extraña y simplemente la dejaste pasar. Tal vez estaba en tu casa durante años y nunca pensaste en revisarla. Ese es exactamente el tipo de oportunidad que cambia historias. Ahora, hay otro factor que juega un papel clave: la conservación. Una moneda que ha sido protegida del desgaste, de la humedad, del contacto constante, puede mantener características que otras han perdido con el tiempo. Y esa diferencia puede ser enorme. Imagínalo así: dos monedas del mismo año, del mismo tipo. Una ha circulado durante décadas. La otra ha estado guardada en condiciones ideales. A simple vista pueden parecer similares, pero para un experto, son mundos completamente distintos. La segunda puede multiplicar su valor de una forma que pocos imaginarían. Pero no todo termina ahí. Hay detalles casi invisibles que marcan la diferencia entre una moneda interesante y una verdaderamente excepcional. Estamos hablando de pequeñas variaciones en el borde, en la alineación del diseño, en la presión aplicada durante su creación. Incluso el sonido que produce al caer puede decirte más de lo que crees. Sí, el sonido. Los coleccionistas experimentados saben que una moneda auténtica, bien conservada y con ciertas características específicas, produce un tono particular. No es algo que se pueda describir fácilmente, es algo que se reconoce con experiencia. Y ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas has tenido en tus manos a lo largo de tu vida? Cientos,
quizás miles. ¿Y cuántas de ellas revisaste realmente con atención? Ahí es donde empieza la diferencia entre quien pasa por la vida sin notar oportunidades, y quien aprende a identificarlas. Porque esto no se trata solo de monedas. Se trata de desarrollar una mentalidad distinta. Una forma de observar lo que otros ignoran. Y cuanto más entiendes esto, más te das cuenta de algo inquietante. Estas monedas siguen circulando. Siguen apareciendo en lugares inesperados. Siguen esperando ser descubiertas. Y alguien, en algún lugar, está encontrando una en este mismo momento. La pregunta es, ¿por qué no podrías ser tú? Ahora es donde la historia se vuelve aún más intensa, porque no estamos hablando solo de teoría. Estamos hablando de descubrimientos reales que dejaron a expertos completamente sorprendidos. Hubo casos donde hombres comunes, sin experiencia profesional en numismática, encontraron monedas que habían estado guardadas durante años, incluso décadas. Algunas estaban en frascos, otras en cajas antiguas, y muchas simplemente mezcladas con monedas sin valor aparente. Lo impactante no fue solo el hallazgo, sino lo que vino después. Cuando estas monedas comenzaron a ser analizadas, los expertos notaron algo fuera de lo normal. No era un solo detalle, eran varios elementos combinados de una forma extremadamente rara. Y eso encendió todas las alarmas en el mundo del coleccionismo. Porque cuando múltiples características poco comunes aparecen en una misma moneda, el valor puede dispararse de manera inesperada. Uno de los factores más decisivos en estos casos fue la alineación del diseño. Puede parecer insignificante, pero una ligera desviación entre las caras de la moneda puede convertirla en algo completamente distinto a lo estándar. Y no hablamos de errores evidentes, hablamos de diferencias tan sutiles que solo se detectan al observar con precisión y paciencia. También se han encontrado monedas con lo que los expertos llaman doble impresión. Es decir, el diseño fue marcado más de una vez, generando un efecto que, dependiendo de su intensidad, puede aumentar enormemente su rareza. Pero cuidado, aquí es donde muchos se confunden. No todas las dobles impresiones son valiosas. Algunas son demasiado débiles o irregulares. Las que realmente importan son aquellas donde el efecto es claro, consistente y reconocible. Y cuando aparece una así, los coleccionistas no dudan. Ahora bien, hay algo aún más raro. En ciertos casos, se han identificado variaciones en la composición del metal. Sí, el mismo tipo de moneda, el mismo año, pero con una mezcla ligeramente diferente en su fabricación. Esto puede deberse a cambios en la producción, pruebas internas o incluso errores en el proceso industrial. Y cuando eso ocurre, estás frente a algo que no debería existir. Ese tipo de piezas son las que generan verdadero interés en subastas privadas, donde el público general ni siquiera tiene acceso. Pero aquí viene lo más intrigante de todo. Algunas de estas monedas pasaron desapercibidas durante años incluso por coleccionistas experimentados. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple, nadie estaba buscando lo correcto. Durante mucho tiempo, la atención estuvo en monedas más antiguas, más obvias, más reconocidas. Y mientras todos miraban hacia el pasado lejano, estas piezas modernas permanecían ocultas a plena vista. Eso creó una ventana de oportunidad única. Una oportunidad que algunos aprovecharon, y otros dejaron pasar sin saberlo. Ahora, imagina encontrar una moneda que combina varios de estos factores: excelente estado de conservación, detalles nítidos, una ligera variación en el diseño y quizás un error de acuñación bien definido. No es solo una moneda. Es una pieza que cuenta una historia distinta, una que no se repite fácilmente. Y eso, precisamente eso, es lo que buscan los verdaderos coleccionistas. Pero no todo es suerte. Hay señales. Pistas.
Detalles que puedes aprender a reconocer si sabes dónde mirar. Por ejemplo, la forma en que la luz refleja sobre la superficie puede revelar irregularidades invisibles a simple vista. La textura puede indicar si ha sido manipulada o si conserva su estado original. Incluso el borde, ese pequeño detalle que muchos ignoran, puede contener información clave. Un borde ligeramente diferente, más definido o irregular, puede ser la diferencia entre una moneda común y una pieza excepcional. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta importante. ¿Cuántas veces ignoraste esos detalles? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a ti sin que las notaras? No es una crítica, es una realidad que le ocurre a la mayoría. Pero ahora estás viendo las cosas desde otra perspectiva. Ahora sabes que lo común puede no ser tan común. Ahora entiendes que el valor no siempre es evidente. Y lo más importante, ahora tienes una ventaja que antes no tenías. Lo que viene ahora es lo que separa a los curiosos de los que realmente empiezan a mirar su entorno de otra manera. Porque después de entender todos estos detalles, la siguiente pregunta es inevitable. Si estas monedas son tan especiales, entonces, ¿dónde están hoy? La respuesta puede sorprenderte por su simplicidad. No están en bóvedas secretas. No están escondidas en museos inaccesibles. Muchas de ellas siguen en circulación o están guardadas en lugares tan comunes que la mayoría de las personas jamás pensaría en revisar con atención. Empiezan en lo cotidiano. En un puñado de monedas sueltas en un bolsillo. En una lata vieja olvidada en un garaje. En una caja de recuerdos familiares que nadie ha abierto en años. Incluso en el cambio que recibes en una compra cualquiera. Y ahí está la verdadera clave, estas monedas no necesitan estar perdidas para ser valiosas. Solo necesitan no haber sido reconocidas. Ahora piensa en la cantidad de transacciones que ocurren cada día. Millones de monedas circulan, pasan de mano en mano, se mezclan, se almacenan, se olvidan. En ese movimiento constante, las piezas especiales pueden quedar completamente ocultas entre millones de monedas comunes. Pero hay algo más interesante aún. En muchas ocasiones, estas monedas aparecen en lotes antiguos vendidos sin revisión detallada. Personas que heredan colecciones sin saber su contenido real. Cajones que se limpian sin imaginar lo que contienen. O incluso pequeños intercambios entre coleccionistas amateurs que no conocen el verdadero valor de lo que están manejando. Y esto crea una oportunidad silenciosa. Porque mientras la mayoría ignora este tipo de detalles, unos pocos observadores atentos empiezan a desarrollar una habilidad distinta, la de reconocer patrones. No se trata de suerte. Se trata de atención. Una moneda de este tipo no siempre grita su valor. A veces lo susurra. Y si no estás preparado para escuchar ese susurro, simplemente pasa desapercibida. Ahora, hay algo importante que debes entender. El mercado de coleccionismo no funciona como un sistema fijo. Es dinámico. Cambia con el tiempo. Lo que hoy es considerado común, mañana puede ser altamente buscado, dependiendo de la demanda, la rareza detectada y el interés de los coleccionistas. Eso significa que el valor potencial de una moneda no es estático. Y eso es lo que hace que esta búsqueda sea tan fascinante. Porque en cualquier momento, una pieza que parecía insignificante puede convertirse en algo extremadamente codiciado. Pero también hay otro lado de la historia. Muchos han tenido estas monedas en sus manos y nunca se dieron cuenta. Las gastaron sin pensar. Las mezclaron con otras monedas. Las dejaron en lugares donde con el tiempo se perdieron o se dispersaron. No por falta de oportunidad, sino por falta de información en el momento adecuado. Y aquí es donde entra tu ventaja. Ahora sabes que existen detalles específicos que pueden cambiar completamente el significado de una moneda. Ya no la ves solo como un objeto de uso diario.
Ahora la ves como un posible portador de historia y valor oculto. Y esa mentalidad lo cambia todo. Porque a partir de este punto, cada moneda que pase por tus manos deja de ser irrelevante automáticamente. Empieza a tener una posibilidad. Pequeña, pero real. Y esa posibilidad es lo que impulsa a los coleccionistas a seguir buscando, revisando, observando. No porque esperen encontrar algo todos los días, sino porque saben que el día que lo encuentren, puede marcar una diferencia importante. Ahora llegamos al punto donde todo encaja, donde la curiosidad deja de ser teoría y se convierte en una posibilidad real que ha movido a coleccionistas, comerciantes y expertos durante años. Estamos hablando de una moneda que, a simple vista, parece parte de la vida cotidiana de millones de personas. Una pieza de circulación normal, emitida en Estados Unidos en 1987, dentro de la serie conocida por representar a una de las figuras más reconocidas de la historia estadounidense en la numismática moderna. Pero lo que realmente importa no es lo que todos ven, sino lo que muy pocos detectan. En el mundo del coleccionismo, las monedas de esta época pueden parecer simples, pero en ocasiones muy específicas. Algunas unidades presentan combinaciones de factores que las hacen extremadamente buscadas. No es la fecha por sí sola. No es el diseño por sí solo. Es la unión de varios elementos en una misma pieza. Uno de esos elementos es la calidad de acuñación. Algunas monedas fueron producidas en condiciones tan precisas que conservan detalles extremadamente finos, casi como si no hubieran pasado por el desgaste normal del proceso industrial. Estas piezas destacan cuando se comparan directamente con otras del mismo año. Otro elemento clave es la rareza accidental. No hablamos de ediciones especiales anunciadas al público, sino de variaciones inesperadas que ocurrieron durante la producción. Pequeñas diferencias que, en su momento, pasaron completamente desapercibidas, pero que con el tiempo se volvieron el centro de atención de coleccionistas avanzados. Y luego está el factor más importante, la demanda. Porque una moneda no solo vale por lo que es, sino por lo que otros están dispuestos a pagar por ella. Y cuando un grupo reducido de coleccionistas comienza a buscar activamente una variante específica, el valor puede escalar de manera sorprendente. En algunos casos documentados dentro del mercado numismático, piezas aparentemente comunes han alcanzado cifras que superan cualquier expectativa inicial, simplemente porque cumplían con características muy concretas de rareza, estado y autenticidad. Ahora, es importante entender algo con claridad. No todas las monedas de 1987 tienen valor especial. La gran mayoría sigue siendo parte del flujo normal de circulación y no representa un hallazgo extraordinario. Pero existe esa pequeña fracción, ese grupo reducido de piezas que sí despiertan interés real en el mercado especializado. Y ahí es donde se produce la diferencia. Porque mientras la mayoría ve una moneda más, el ojo entrenado ve una posibilidad. Una posibilidad basada en detalles como el acabado del relieve, la precisión del grabado, la consistencia del borde, o incluso la forma en que la moneda ha sido preservada a lo largo del tiempo. Cada uno de estos factores, por separado, puede parecer irrelevante. Pero juntos, pueden transformar completamente la percepción de una pieza. Y eso ha llevado a situaciones sorprendentes. Personas que guardaban monedas sin importancia durante años descubrieron, tras una simple evaluación, que tenían en sus manos piezas que el mercado consideraba altamente deseables. No porque fueran mágicas, sino porque cumplían condiciones muy específicas que las hacían raras dentro de su contexto. Y ahora, después de todo este recorrido, llegamos al momento final, el dato que resume por qué tanta atención se ha puesto en monedas de este tipo, por qué los coleccionistas siguen buscándolas, y por qué incluso hoy siguen apareciendo casos inesperados. El valor estimado más alto asociado a ejemplares excepcionales de este tipo, en condiciones extremadamente raras y en mercados especializados,
puede alcanzar cifras extraordinarias que han llegado hasta 47 millones de dólares. Una cifra que no representa lo común, sino lo excepcional dentro de lo excepcional. Y esa es la verdadera lección de todo esto. No todas las monedas valen fortuna. Pero algunas, en circunstancias muy específicas, pueden cambiar completamente la historia de quien las descubre.